arrancamos. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer como método es apagar los videos, la parte de video, y también los micrófonos. Pamela o Daniela o Romina, ¿quién lleva adelante el pedido de palabra? Sí, yo voy a moderar, Dani. Bueno, la idea es que, vieron que tienen una manito, levantan la mano o mandan por chat que quieren hacer una pregunta, opinar, lo que quieran, y vamos administrando la palabra para que no haya estática y eco entre todos. Yo ahora les voy a compartir la presentación PowerPoint. Bueno, entonces ya saben, cuando quieran decir algo, directamente lo mandan por chat o lo levantan la manito y listo. ¿Está bien? Eso es para usar mejor el ancho de banda y para que nos escuchemos mejor. No porque no querramos que hablen, ¿eh? Así que por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de la administración de recursos humanos. Eso que tienen, yo normalmente pongo frase cada tanto, es una frase que fue dicha por Michel Candesus o Candesus, no sé cómo se pronuncia, que fue el director general del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? A mí me pareció muy interesante la frase, sobre todo por quien la dijo. Fíjense que plantea que el mundo marcha hacia una fórmula temible, dice. La mitad de personal, o sea, la mitad de la gente, trabajando, esa gente va a cobrar el doble de sueldo, o sea, va a ganar más plata de la que ganaba antes, y gracias a la tecnología van a producir el triple de producción. Obviamente, hasta ahí viene bárbaro, el problema es que, ¿qué pasa con la otra mitad? Esa alta productividad, en definitiva, genera crecimiento, como dice ahí, pero sin empleo. En definitiva, está hablando de exclusión. Otra vez, lo anecdótico es que lo diga este hombre, que fue uno de los defensores acérrimos de ese capitalismo del que está hablando. Se las dejo porque me parece una frase contundente, solamente para reflexionar. ¿Está bien? Entonces yo les pregunto, o arrancamos planteándonos, si vamos a hablar de la administración de recursos humanos, les pregunto, y ahora sí les pido que me den su opinión, ¿qué entienden por recursos humanos y qué entienden por administración? ¿Bárbaro? Bueno, Sí. ahora podés hablar, Cristian. Sí, a ver. Sí, el recurso humano quizá puede interpretarse como la fuerza viva de generación de producción o de prestación de servicios o de una actividad que genere valor agregado. Quizá la parte humana se refiere a la parte subjetiva del emprendimiento, empresa, negocio o administración pública, se me ocurre. Y la administración justamente es la forma de coordinar las tareas en ese emprendimiento, sea privado o público, Sí. que lleven al objetivo final, que es la generación de producción, la generación de prestaciones de servicios, o en la parte pública de proponder al bien común en el caso de los estados. Bárbaro. Se me ocurre. Alejandra, Sí. ¿quiere participar? Sí, por ahí, bueno, de lo que respecta a recursos humanos, comparto con Cristian, para mí es uno de los factores más importantes, ¿sí? en toda organización. Y en lo que respecta a la administración, para agregar, es la forma en que los diferentes sistemas
que conforman la organización se van a coordinar la forma en que se va a planificar, en que se va a llevar adelante el cometido que tenga esa organización, sea la que sea, ¿no? Sea en la administración pública o en la administración en la parte privada. Bárbaro. Sí, habla Sandra, no encontré dónde levantar la manito, No hay problema. pero bueno, los escucho bien hoy. Ayer no me pude integrar a la clase, pero sí los vi, pero no los pude escuchar ni pude hablar. Hoy ya sí. Bueno, para mí el recurso humano es una de las principales herramientas de una institución, ya sea privada o pública, ¿verdad? Y la administración es, bueno, es este recurso organizando, digamos, de una manera sencilla, explicándolo de una manera sencilla, ¿no? Bárbaro. Eso es para mí. Paola. Me estoy deteniendo un poquito en esta parte porque es absolutamente relevante que primero darnos una idea de cómo estamos pensando y por el otro lado darles nuestro enfoque de cómo entendemos las cosas, porque hace a todo el desarrollo. ¿Está bien? Bueno, no sé, Paola, si se desconectó. Trato de decir algunas cosas de lo que plantearon. Ahí está Paola. Levantó la mano al menos. Sí, pero ahora sí. A lo mejor no le anda el micrófono. Sí, comentó en el chat que nos escucha, pero que no la podemos escuchar. Bueno, bárbaro. Bueno, decirle si tiene ganas de escribir, o le digo yo que si tiene algo de ganas de escribir, que lo vaya escribiendo ahí en el chat. Me detengo en dos cuestiones. Por un lado, vamos a hacerle algunas aclaraciones, sobre todo porque recuerdo que habían 2 o 3 que habían estudiado ciencias económicas. A nosotros nos enseñaron o nos plantearon de que la administración tiene como objeto de estudio las organizaciones. Para nosotros, las organizaciones son uno de las entidades que están sujetas a administración. Pero es solo uno y no es el objeto para nosotros de la administración. Nosotros entendemos que la administración, porque se acuerdan que decíamos que el objeto de estudio era la organización, ¿y qué era una organización? Como le salga, ¿qué era? ¿Se acuerdan algo? ¿Cristian? Levanté la mano, pero me olvidé de activar el micrófono. Ahí, ahora sí. No, una organización más que nada la veíamos como una empresa en marcha, una empresa cuyo objetivo es la generación de utilidades. Una organización que a partir de sus recursos intenta generar ingresos para satisfacer y cubrir los costos y generar utilidades. Bárbaro. Pero claramente lo primero que tenemos que decir para definir una organización, que es un conjunto de 2 o más personas, ¿no? Claro, sí. Un conjunto de personas que se unen para... Claro. Sí. Perfecto. Alejandra. Sí, comparto. Bárbaro. Lo veíamos. Bueno, yo les pregunto a ustedes y cada uno, pero por separado y solitos, ¿sí? Ahora están solos cada uno. ¿Ustedes se administran a sí mismos? Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Y ustedes son un conjunto de 2 o más personas? No. Ustedes son solos. Individuales.
y sin embargo se administran. Esto Sí, lo que bueno. quiero decir es, la administración no es, ¿sí?, el estudio de las organizaciones y cómo se coordinan, bla, bla, bla. Todos y cada uno de nosotros nos administramos y no somos una organización. ¿Está bien? Sí. Sí, Yo puedo administrar el conocimiento que tengo incluso. Y ni siquiera estoy hablando de un objeto inmaterial, en este caso conocimiento, y lo administro. Yo puedo administrar el gas en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Y no estoy sí. hablando ni de personas, estoy hablando de objetos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Desde nuestro punto de vista, cada vez que hablemos de administración, no estamos hablando exclusivamente de organizaciones. Esta es la primera aclaración que le hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Nosotros acá ahora a continuación les muestro nuestra definición de administración. La administración es la coordinación y organización de acciones motivadas, ¿sí? Lo primero que queremos decir, coordinación y organización, esa organización es de organizar, no de la entidad organización. Acciones motivadas. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, las hormigas están organizadas y coordinadas, Sí, las abejas, también. Sí. bien. De la administración que estamos hablando son de acciones motivadas conscientemente. Los seres humanos somos conscientes de las acciones que estamos realizando. No es instinto. O Está bien. tenemos una parte de instinto, pero ha sido socializado. A ese tipo de acciones nos vamos a referir. La administración tiene que ver con ese tipo de acciones. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí, sí, Cada claro. vez que nosotros, para coordinar y organizar necesariamente, hacemos análisis y tomamos decisiones. ¿Sobre qué? Sobre una multiplicidad de recursos, fíjense en la definición, de propósitos, o sea, objetivos para qué estamos analizando, coordinando y organizando, con unos métodos determinados y que a su vez son dinámicas porque están cambiando todo el tiempo, y esas decisiones las podemos tomar únicamente en un ámbito sobre el cual se tiene una capacidad para poder intervenir o operar. Yo no puedo administrar la Organización Mundial de la Salud en el coronavirus. No tengo esa capacidad o esa potestad de poder hacerlo. ¿Está bien? Sí. A esto nos referimos con administración. Cuando hablemos de administración vamos a estar hablando de todo esto. Bien. ¿Ok? Sí, En la sí. siguiente filmina me voy a detener en la otra palabrita. Ahí tienen la evolución histórica del trabajo. Pues nosotros arrancamos hablando de administración de recursos humanos y nada hemos dicho de la palabra recursos. La palabra recurso me lleva a pensar en propiedad, en posesión. Si bien es de uso común, hay todo un debate al respecto en cuanto a la palabra recursos. ¿Sí? Pareciera que estos recursos humanos, ya vamos a ver características de estos recursos, como no son propiedad de una organización, entonces no sé si lo que tenemos la posibilidad es de administrar el recurso. Ya le vamos a llamar que nosotros lo que vamos a poder administrar es el esfuerzo que está dispuesto a hacer ese recurso, que es distinto de poder disponer libremente del recurso. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, claro, sí. Nosotros le vamos a llamar administración del esfuerzo humano. En montones de partes dice recurso porque es lo habitual, pero nosotros entendemos que hablamos en general de administrar el esfuerzo humano y no el recurso humano. En esta evolución histórica que tienen, nada muy extraño que no sepamos todos. En la antigüedad la esclavitud era algo absolutamente normal,
natural, no se pensaba que estuviera mal. En la Edad Media, si quieren, aparece la servidumbre, el siervo. El siervo formaba parte de la tierra. Cuando un señor feudal adquiría, comprando o por guerra, un espacio físico, un ámbito geográfico, adquiría todo, la tierra más la gente que estaba adentro, con un poco menos de potestad respecto de la gente que la esclavitud, pero de alguna manera todavía era dueño, podía disponer. ¿Bien? Cuando empiezan a generarse las ciudades, se empieza a juntar la gente, aparecen los gremios y las corporaciones, y finalmente, si quieren, en la Revolución Industrial, sobre todo en la Segunda Revolución Industrial, aparece el liberalismo o el trabajo como una mercancía más que se oferta en un mercado, y en el cual teóricamente y solo teóricamente hay una puja entre oferta y demanda que determina el precio. ¿Bien? También quienes estudiaron ciencias económicas se acuerdan el mercado de competencia perfecta de economía. Sí. ¿Sí? Ese mercado, que es la parte de la microeconomía, dice que a mayor precio, mayor oferta y menor demanda. Y a menor precio, menor oferta, mayor demanda. Y que el precio se va a ajustar por la cantidad de mercancía que la gente está dispuesta a ofertar o a demandar en ese mercado supuesto. Todos sabemos que eso es nada más que teórico, porque el mercado de competencia perfecta no existe, y que realmente eso no se regula así. Si fuera ese el caso, no tendríamos inflación permanente en nuestro país, por ejemplo. Hoy se supone que hay menos demanda de bienes y servicios y siguen aumentando en vez de bajar, que es lo que diría la ley de oferta y demanda. Entonces, en esa revolución industrial aparecen conceptos como Marx y la plusvalía, como padre del socialismo y del comunismo, donde se pretende transformar los bienes en comunes de una sociedad y que eso iba a resolver toda la situación del proletariado que en la revolución industrial era explotado por el capitalista. ¿Está bien? Todos también conocemos, siguiendo la evolución, que eso tampoco dio resultado o tampoco fue la explicación o la solución a la cuestión de la relación entre trabajo y capital. Si quieren, después de la Revolución Industrial, principios del siglo XIX, más o menos, empiezan fuertemente los movimientos sindicalistas, donde, en definitiva, lo que hace es darle mayor fuerza al asalariado por poder juntarse y poder hacer frente en mejor condiciones de discusión ante el capital. ¿Bien? Seguimos avanzando, flexibilización laboral se refiere a los años 90, ¿se acuerdan que Menem mediante o neoliberalismo planteó que lo importante era que, que claramente existiera la posibilidad de que las personas fueran valoradas por su rendimiento y a partir de allí, cuando no era posible sostenerlo, se empezaron a hacer los contratos basura, todo ese tipo de contrataciones que no tenían estabilidad en la gente. Posteriormente, si quieren que sigamos en la historia argentina, viene la etapa de post-flexibilización laboral de Menem, estamos hablando de la época de Kirchner, donde se quiere volver a un estado más
presente en esas relaciones laborales, Macri de nuevo vuelve para atrás y ahora volvemos de nuevo para la misma cuestión. Lo que está claro, que el trabajo fuertemente está atado a la cuestión económica, ¿sí? Y que es prácticamente imposible plantear cualquier administración del esfuerzo de las personas sin atender de alguna manera o prestarle atención a la cuestión económica. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Ahí tienen una primera definición o una primera aproximación a lo que es la administración. Antes habíamos hablado de administración, ahora me voy a referir concretamente a la administración del esfuerzo humano, de los recursos humanos. Fíjense que plantea que es un proceso, o el proceso administrativo, ¿sí? Esta definición hace referencia al proceso administrativo como lo estudiamos en la facultad. ¿Alguien se acuerda cuál era el proceso administrativo? ¿No? Nada, le llamábamos proceso administrativo a planear, gestionar y controlar. Y controlar, sí. ¿Está bien? A eso le llamábamos proceso administrativo. Si quieren, hay autores que plantean, en vez de gestionar, hablan de planificar, formalizar, dirigir y controlar. Hay distintas variantes, pero básicamente ese es el planteo. Esta definición se refiere a eso. ¿Está bien? A ese proceso administrativo. Pero aplicado concretamente ese proceso administrativo, es decir, la planificación, gestión y control, al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etcétera, de los miembros de la organización. ¿Sí? Estamos hablando de que esa administración se refiere a acrecentar y conservar a ese recurso humano o ese esfuerzo humano. Y fíjense que en beneficio del individuo, o sea, de la persona que está trabajando, de la propia organización y de la sociedad. No podemos pensar a la administración de los recursos humanos creyendo que lo único que tenemos que satisfacer son los objetivos de la organización. Eso es inviable. ¿Qué creen que pasaría si nosotros, a cualquiera de nosotros, vamos a trabajar en el lugar que tengamos y esa organización, empresa, Estado, lo que sea, en lo único que está atento es que nosotros tengamos el máximo de productividad posible al menor costo posible para la organización, o sea, el menor ingreso o beneficio para el individuo? ¿Qué pasaría? Nada, no estaríamos dispuestos a poner el esfuerzo. Haríamos... Sí, tendría una pérdida de motivación importante, general. Exactamente. En el mejor de los casos, haríamos que trabajamos, ¿sí? Pero dudo que pusiéramos realmente ese esfuerzo y esa experiencia y esos conocimientos en juego. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Paola, ¿nos seguís? Escribinos por lo menos. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo de que no podemos pensar esta administración solamente en términos de el individuo, la organización, sino que necesariamente tenemos que pensar también en los objetivos, o si quieren, los intereses del individuo que está trabajando, y por supuesto tenemos que pensar en la sociedad, o no podemos pensar de otra manera. La sociedad, y me meto en sociología, ¿por qué surge? ¿O por qué nos agrupamos en sociedades? Desde que estamos en la caverna, estoy preguntando. ¿Por qué no seguimos viviendo como animales solos, individuales, sueltos? Para alcanzar ciertos objetivos. Bien. ¿Qué pasaba con esos objetivos? ¿Por qué no los podíamos alcanzar?
Y porque bueno, resulta más eficiente trabajar en forma comunitaria, por ejemplo, para cosechar un campo, por ejemplo, se obtienen mejores resultados. ¿Y por qué se obtienen mejores resultados? Porque se está organizado. También porque se está organizado, pero en una sola persona. Si yo hago, digo, 20 cosas, o hago una sola todo el tiempo, ¿soy más eficiente con la que hago siempre? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Y Hay porque una de esa palabrita manera mágica. se logra una Una especialización y es especialización. sistemático el La trabajo. Exactamente. especialización de la actividad. Especialización del trabajo, tal cual. ¿Sí? Eso descubrió la humanidad. Descubrió que si nos dividíamos las tareas y nos hacíamos especialistas, unos en unas y otros en otra, todos éramos más eficientes en la que hacíamos y lo que nos quedaba era intercambiar. Lo que yo hacía, sabía hacer y era más eficiente, a cambio de lo que otro sabía y hacía más eficientemente. ¿Ok? Bien. Además de que no podíamos hacer todo a la vez. ¿Sí? Pero además de que no podemos hacer todo a la vez, somos más eficientes si nos dividimos el trabajo y logramos especialización. Por lo tanto, las organizaciones, cuando se empiezan a organizar como conjunto de tareas, lo que están logrando es eficiencia y división del trabajo. Y al igual que los individuos, unas se especializan en unas cosas y otras se especializan en otras. Pero todas en el marco de una misma sociedad. ¿Qué pasaría en este coronavirus si cualquiera de nosotros, no los chicos que recogen los residuos, no levantaran la basura todos los días? Y sería un caos. Sería un caos, porque estaría todo Y además lleno se de basura agravaría por la todos lados. pandemia por Claro. suciedad, Agravamos la por situación. infecciones. ¿Bien? Sí, sí. A esto nos referimos con la sociedad. No podemos pensar en esta administración sin darnos cuenta de que cada organización está impactando, y cada puesto de trabajo y cada individuo está impactando en la sociedad en su conjunto. De esto estamos hablando cuando hablamos de administración de recursos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si esto es así, entonces nosotros acá tienen otra definición donde plantea Davis que el mejoramiento, el objetivo, lo que busca la administración de recursos es el mejoramiento del desempeño y el desarrollo del personal y de las aportaciones del personal a la organización en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. Abajo, entonces, pusimos y aclaramos que siempre que hablemos de administración de recursos humanos, del esfuerzo humano, del personal o como queramos llamarle, vamos a tener que tener en cuenta objetivos sociales, objetivos corporativos, funcionales y personales. ¿Está bien? Por objetivos personales nos estamos refiriendo a los individuos que trabajan en las organizaciones, los sociales evidentemente la sociedad, y voy a hacer una pequeña distinción entre objetivos funcionales y corporativos. Cristian recién, cuando hablaba de empresas privadas u organizaciones públicas, decías, Cristian, cuáles eran los objetivos de una y otra. Sí, Cristian, ¿me escuchaste? Sí, ahí estoy. En el caso de las empresas privadas, la maximización de los beneficios, el incremento de los ingresos. En el caso de las empresas públicas del Estado, la propensión al bien común, digamos, Perfecto. el bienestar general. Bien. ¿Esos dos objetivos son corporativos o funcionales? Corporativos. ¿Funcionales? Exactamente, ¿sí? Yo puedo tener una empresa que fabrica
bancos, supónganse para la escuela, y soy una empresa privada, y yo con esa producción de bancos pretendo ganar plata. Ahora, puedo ser un organismo público que por administración hace bancos para dar a las escuelas públicas. Ahí el objetivo no es ganar la plata con hacer esos bancos, sino que lo que pretendo es tener una muy buena distribución o una distribución equitativa de los recursos para estudiar. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Sí, El sí. hacer el banco y hacer la construcción y producción del banco en términos de calidad, en términos de costo, esos son objetivos funcionales. El ganar plata o lograr una distribución equitativa de ese recurso es corporativo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bárbaro. Lo que estoy queriendo decir es que cuando hablamos de administración del esfuerzo humano, estamos hablando de manera concomitante que vamos a tener que tratar de trabajar y de lograr los 4 tipos de objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Esto que tienen, en realidad el planteo es el siguiente. Anteriormente se entendía la administración de recursos humanos como un proceso productivo y se lo pensaba de esa manera, como un proceso de entrada de insumos, de desarrollo, de cambio de esos insumos y de un resultado. Entonces se pensaba la administración de recursos humanos como proceso. Primero la provisión del recurso humano, del personal, después el trabajo, acá se llama de aplicación, ¿sí? El trabajo propiamente dicho, mantenimiento, donde podemos hablar de motivación y podemos hablar de varias cuestiones, la capacitación, el control y finalmente el cese del personal en las organizaciones. Este análisis como proceso lo van a encontrar en libros hasta más o menos la década del fines del 90, principios de los 2000, la bibliografía trabajaba en estos términos. Hoy ya esto no es así, o no se piensa de esa manera, simplemente yo se los cuento por las dudas que agarren bibliografía un poco más antigua, y que, por más que hay todavía alguno que todavía lo sigue pensando de la misma manera. Entonces, para que sepan que esto se estudiaba así, ahora ya no. Sí me voy a Daniel, detener perdón, en... queda 2 minutos 40. Bien. Cuando se corte, ¿sí? Sí, Volvemos a entrar con la otra reunión. bien. ¿Está bien? Sí, sí. Estos recursos humanos en particular, ustedes dijeron que en las organizaciones hay otros, como, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué otro tipo de recursos? Tecnológicos, Perfecto. Materiales. Financieros. Perfecto. Bueno, a eso nos referimos. La pregunta del millón es, ¿este tipo de recursos del que nosotros vamos a estar hablando o estamos hablando tiene grandes diferencias, ¿sí?, con los otros tipos de recursos? Si yo Sí, seguro. tengo, por ejemplo, recursos físicos, como podrá ser, o tecnológicos, qué sé yo, una impresora, una computadora, y yo soy el dueño de la computadora, y supónganse que tengo ganas de tirarla por el balcón, ¿puedo hacerlo? Tratando de no pegarle a nadie en la cabeza, ¿no? Sí, seguro. sí, sí, soy el dueño, Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Esa propiedad de esos tipos de recursos me habilitan a disponer de ellos de la manera que quiera. Obviamente, si supónganse que tengo plata y tengo capital, o tengo liquidez financiera, yo hago lo que quiero. Así nos va, entonces vamos, invertimos en dólares y generamos inflación o cosas por el estilo. ¿Ok? La primera distinción es que el recurso humano no es disponible totalmente
por la organización, no es propiedad de la organización. Entonces, necesariamente, si quieren, requerimos de algún grado de voluntad de ese recurso para estar dispuesto, de alguna manera, a hacer el esfuerzo necesario para trabajar. ¿Sí? Estoy diciendo una obviedad, yo sé que estoy diciendo una obviedad, pero hoy nos parece obvio. Antes no lo era. ¿Bien? Entonces le decía que como este tipo de recursos no son propiedad de la organización, no disponemos de ellos al antojo del administrador o del dueño de la empresa. El segundo característica que tienen ahí, no sé qué perro se enojó. Requerimos, además del contrato legal, fíjense que dice no basta con el contrato legal, sino que estamos hablando de que yo puedo tener un contrato con una persona que dice que tiene que ir a la municipalidad. ¿Qué horario haces, Cristian? De 8 a 16, a 15, depende, No, más pero o eso es menos. lo que vos trabajás. ¿Cuál es el horario que deberías cumplir, el que dice el contrato? De 8 a 14. Bien. La diferencia justamente está no solo en si estoy dispuesto a lo mejor a quedarme un rato después o a trabajar un poco, sino que además, aunque no me quedara o aunque no hiciera mayor esfuerzo, en el mismo horario de trabajo, yo podría hacerlo a medio pelo. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para saber, supónganse, que una persona está poniendo todas sus experiencias, todos sus conocimientos de manera absoluta y cabal para desarrollar una tarea determinada? ¿Tienen alguna manera de saberlo, sacarle una radiografía para ver si está haciendo el máximo esfuerzo? No. Es imposible. A esto es lo que le llamamos contrato psicológico. Tenemos que acordar de alguna manera con las personas que estén dispuestas a hacer esfuerzo. Ah, Paola está complicada. Sí, está como yo ayer. Está bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces, lo que estoy tratando de decirle, cuando estemos hablando de recursos humanos y de administración de recursos humanos, el contrato psicológico siempre está presente, para bien o para mal. Si es para bien, significa que la persona está dispuesta y quiere poner su actitud, su esfuerzo, su experiencia, sus conocimientos para poder hacer su trabajo. Si esto no es así, hay otro contrato psicológico que está diciendo que no está dispuesto. ¿Se entiende? No hay puntos intermedios. Las personas siempre estamos o no estamos predispuestas. Si quieren, llamémosle, estamos o no estamos motivadas. Estamos o no con actitud para hacer de una manera u otra nuestro trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces el administrador, no es opcional esto, siempre debe estar trabajando sobre la actitud de las personas, siempre deberá estar manteniendo este contrato psicológico, no lo puede ignorar, no puede hacer que no tiene nada que ver con él. ¿Está bien? Sí, sí. sí. ¿Algunos de ustedes son jefes? ¿Tienen personas a cargo? Sí. Sí, ¿Alguien no? No, yo no. ¿Sandra? Sí, Bárbaro. Sandra, o sea, somos dos en la oficina, pero no estamos a cargo, o sea, Bien. somos... Quienes tienen personas a cargo, esto que le estoy diciendo saben que es de todos los días. sí. Sí, Que no hay bravo. manera de no estar atentos y pensando a esta cuestión de
de la relación que le llamamos contrato psicológico. En el caso de Sandra, aunque no tenga personal a cargo, en su posición de empleado, porque sí debe tener un jefe, Sí, todo el tiempo también estamos valorando y analizando qué tanto está poniendo el jefe, qué tanto voy a poner yo en función de lo que el jefe me diga. ¿Es así, Sandra? sí, así es. Bien. A esto es lo que nos referimos con el contrato psicológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, El siguiente punto, característica, fíjense que dice las experiencias son intangibles. La experiencia como un genérico, pero en realidad estamos diciendo lo que ya hemos dicho. El conocimiento yo lo puedo expresar en mi trabajo, pero no es tangible, no lo puedo tocar el conocimiento. La experiencia, la actitud, la motivación, el esfuerzo. Nosotros no tenemos un medidor de esfuerzo. No hay manera de ponerles un reloj a las personas que están trabajando y medir si están dando qué tanto de esfuerzo. No hay manera, ¿ok? bien. Sí, En lo que estamos diciendo entonces, nosotros como administradores tenemos que administrar todas estas cosas que son intangibles, lo cual a este tipo de administración le lleva a un grado de complejidad muy alto, porque es muy difícil. Si yo tengo que administrar la cantidad de bulones producidos en una fábrica, y lo único que tengo que hacer es ponerme a contar los bulones. Ver si los insumos, el hierro, lo tienen o no lo tienen, si las máquinas andan o no andan. Ahora, cuando yo tengo que ver estos procesos en los individuos, es absolutamente complejo y difícil de llevar adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, estos son todas diferencias que estamos estableciendo respecto de otros tipos de recursos. Fíjense que dice, todos los recursos humanos son distintos. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, Bueno, esto que es evidente y obvio, a la hora de administrar es muy complejo. Porque si yo tengo una impresora que sacaba y necesito para producir lo que esté produciendo, no sé, 100 copias por minuto, estoy diciendo un número sin saber, 100 copias por minuto en A4, y se me rompe o deja de producir 100 copias por minuto en A4, ¿qué hago? ¿O qué puedo hacer? Sí, la reparo o compro otra. Exactamente. ¿Sí? Busco otra que me haga el mismo nivel de producción, evidentemente. Y yo resuelvo mi problema de administración. Bueno, esto no es así con los recursos humanos. No es factible porque como somos todos distintos, no somos intercambiables. ¿Se entiende? No Sí. sirve, dejo a uno y tomo otro y se acabó el problema. Fíjense que estamos acostumbrados a que cuando alguien falta porque está enfermo, le pasó algo, pidió licencia, bueno, no importa, lo reemplazamos con tal. Bueno, no hay tal reemplazo, porque la persona que lo está reemplazando es distinta. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser distinto. No hay manera de que sea igual. No puedo intercambiar las impresoras. No puedo intercambiar a las personas. Sus capacidades son distintas, sus conocimientos son distintos, sus actitudes son distintas. Aún en niveles de grados pequeños, pero siempre lo son. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces esto le sigue agregando complejidad a lo que tenemos que administrar. ¿Estamos? Salto al último. Fíjense, naturaleza cambiante. No solo que todos los recursos humanos son distintos, sino que nosotros mismos somos distintos de nosotros mismos a medida que pasa la vida y en distintas circunstancias o situaciones. ¿No? Sí, Sí. seguro. Si cuando me levanté a la mañana me golpeé el dedo gordo con la punta de la cama, primero me va a doler mucho y voy a tener un mal humor todo el día terrible. ¿No? Sí. Por usar un ejemplo cualquiera. Estoy diciendo cualquier cosa que nos pase.
O al contrario, era mi cumpleaños y me llevaron el desayuno a la cama, ese día a lo mejor estoy bárbaro. Y el jefe ni entiende por qué estoy tan bueno cuando todo el día estoy peleando. ¿Está bien? Pasa. Sí. Entonces, fíjense las complejidades que le estamos agregando. No solo que tenemos que administrar personas o recursos que son todos distintos, sino que además cada uno de los recursos son distintos de ellos mismos todos los días. ¿Está bien? Sí. Le agregamos, no solo que cambiamos por las circunstancias, como puede ser llevarnos la cama por delante, sino que obviamente ustedes pensaban y sentían respecto del trabajo o respecto de la vida en general, lo mismo cuando tenían 20 años que ahora. No, No, nada. para nada. Y no pensaremos distinto, igual, perdón, o sentiremos igual dentro de 20 años más. No. Por lo tanto, le estoy tratando de decir que somos todos distintos y siempre cada uno de nosotros somos distintos de nosotros, ya sea por la simple transcurso del tiempo y la vida misma, y además por las circunstancias. Cuando estamos del otro lado y tenemos que administrar esto, fíjense lo complejo que se vuelve. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. tal cual. Todas estas cosas que estoy diciendo y que parecen evidentes, o lo son evidentes, el problema no es que sean evidentes o que no hayamos descubierto no América al verlas. El problema es que el administrador debe ser consciente, mientras está administrando, o sea, todo el tiempo, de que todo esto que estamos hablando evidente entra en juego. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hablar con Juancito que tenía que hacer un trabajo y entregármelo hoy. Se lo pido y no lo tiene. Lo primero que hago es enojarme, claramente. Ahora, si yo fuera consciente de que a lo mejor a Juancito ese día, no sé, le avisaron de que falleció la tía en Paso de Indios, distinta sería mi actitud. ¿Está bien? O que tuvo algún otro problema. O que Juancito lo entregó el trabajo en tiempo y forma y Pedro no. Pero a lo mejor el trabajo que yo les di era el mismo, pero Juancito tiene muchas capacidades para hacer ese trabajo y Pedro no tiene tantas capacidades para hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo evaluarlos a los dos por igual? ¿Está bien? Sí. Eso es lo que estamos hablando, de que el administrador debe ser consciente de todos estos factores todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Fíjense, dos más. Pueden ser incrementados o pueden disminuir. A diferencia de la impresora que sacaba 100 copias por minuto, ¿sí? Salvo algún tipo de equipo que yo le pueda agregar un poquito de algo más, como memoria o cosas por el estilo, esa máquina o esa impresora sirve para sacar 100 copias por minuto. Yo no puedo transformarla en un recurso que me pase a hacer 1000 copias por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 100.000 pesos son 100.000 pesos. Yo no puedo inventar nada para que se transformen mágicamente en 200.000. Si no tengo capital, no tengo capital. O tengo el capital que tengo, no más que el que tengo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La diferencia de los recursos humanos es que sí pueden ser incrementados, sí pueden ser desarrollados. ¿Ok? Obviamente, sus capacidades, lo que están haciendo, que es estudiar, que es aprender cosas, lo que llevan es que ustedes como recurso están siendo incrementados. Sus capacidades y sus potencialidades están siendo acrecentadas. ¿Sí? Sí. Esta es una característica que tienen estos recursos y que es el eje de la cuestión. Y ya lo decimos desde el punto de vista ético. Si nosotros entendemos que las personas no son recursos, sino
que somos individuos, que el trabajo es una forma no solo de sentirnos mejor y de desarrollarnos como individuos, sino que también es un medio de vida, es entendible y es esperable que pretendamos como objetivo lo que decía la definición anterior, que es el acrecentamiento de esos recursos. ¿Está bien? Ese acrecentamiento, por un lado, es absolutamente positivo para la organización porque va a producir mejores resultados, y además desde el punto de vista psicológico de los individuos también es positivo porque las personas se van a sentir mucho mejor. Ya vamos a ver cuando lleguemos a motivación qué producen estos cambios incrementales en los individuos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero hay una sola mala noticia, o hay varias, pero esta es una importante. También como pueden ser incrementados, pueden disminuir. Ahí tienen como ejemplo accidentes y motivación. Claramente un accidente, yo tenía unas capacidades, supónganse físicas, y por un accidente disminuyen por los resultados del accidente que tuve. Esos serían las malas. Pero hay unas peores. Supónganse, a ver, cuando estudiaron, ¿sí? No me acuerdo los de ciencias económicas, pero cualquier cosa que hayan estudiado, si no lo usaron en el trabajo, ¿sí? Supónganse, matemática, ¿quién estudió matemática? Sí, sí, todos. Todos, Sí, sí, yo también, sí. En algún momento sí todos. Bárbaro. ¿Estudiaron integrales, por ejemplo? Sí. Sí. Bien. Y que si yo les pregunto ahora de integrales, ¿qué me van a poder decir? No recordamos. No me acuerdo nada. Lo que estoy tratando de decir, el conocimiento, si no se sostiene y no se usa en el tiempo, se pierde. Se pierde. Con esto, lo mismo que dije para el conocimiento, lo puedo decir para la motivación. Lo mismo lo puedo decir para la actitud proactiva. Lo mismo lo puedo decir para acostumbrarnos a realizar esfuerzos o no. Entonces, esto tiene una implicancia muy importante en la administración de este tipo de recursos. El solo hecho de no hacer nada hace que las cosas disminuyan. No es que quedan estancadas en el mejor de los casos. Si nosotros no hacemos nada por la motivación no va a permanecer en el grado o en el nivel que tenemos hoy, sino que se va a ir deteriorando. Si nosotros no trabajamos de manera sistemática sobre el conocimiento se va a ir perdiendo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Esto no se lo olviden nunca, porque tendemos a creer que el no hacer nada ya está malo, pero no tiene efectos. El no hacer nada en este tipo de recursos implica necesariamente disminución. Solamente para mantenernos en el mismo estado tenemos que estar haciendo cosas. Tenemos que estar generando esfuerzos y tenemos que estar haciendo medidas o acciones tendientes solamente para mantenerlo. Ni siquiera hablemos de mejorarlo. No se olviden nunca de esto. Porque si no, naturalmente, este recurso tiende a declinar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Importantísimo. ¿Está bien? Bien. Bueno, en definitiva, con esto lo que traté de decir es que de lo que vamos a hablar en lo sucesivo no es de cualquier recurso. No es igual que todos los demás. Tiene unas características absolutamente disímiles. Y acuérdense lo que habíamos hablado al principio, en la definición de administración. Hablábamos de acciones motivadas, con lo cual no hay acción motivada si no hay un ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No estamos hablando de acciones mecánicas. Todas las acciones o actividades de una organización siempre intervienen personas. No existe la ausencia de este recurso. Una organización puede tener más o menos recursos tecnológicos, pero dependiendo de la naturaleza de la actividad, dependiendo del nivel de
del mercado en el cual trabaje, etcétera, etcétera, podrán tener más o menos tecnología como recurso. Pero no existe ninguna organización donde este no sea el recurso que la mantiene viva. Creo que Cristian habló de eso justamente. ¿Está bien? Bien. Bien. Bárbaro. Continúo. Sí. Ustedes me paran, me hacen preguntas, lo que quieran. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, esperen que estoy tratando de avanzar la filmina y no sé qué. Bueno, ¿estamos? Bien. Ahí tienen, muy brevemente, que el gerente, administrador o lo que quieran, salvando lo que ya había dicho, no hay nadie que no administre, ¿sí? Nosotros aprendimos a administrar desde que somos bebés. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay mamás ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Cuánto tardaron sus hijos en darse cuenta de que si lloraban, le daban la teta? Ni bien nacieron. Nada, sí. Con lo cual, rápidamente entendieron, en ese momento inconscientemente, a administrarnos a nosotros. Es verdad. Sí. Así es nuestra vida, desde que somos bebés y después nos empezamos a dar cuenta conscientemente cómo hacemos para administrar. Entonces, administrador no es solamente el que es gerente. Sandra, aunque no tenga personal a cargo, seguramente tiene algunas ideas de cómo administrar a su propio jefe. Ella Sí. sabe que cuando hace tal cosa le cae bien o mal, y en función de Exacto. eso, y las ganas que tenga, etcétera, etcétera, también puede hacer o no hacer cosas, y en función de eso termina administrando el comportamiento del otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, cuando hablamos de administrar, hablamos de todos en general. ¿Bien? Bien. Lo que habíamos Ujú. dicho. Funciones, planear, organizar, dirigir y controlar. Perdón, ¿alguien quiso decir algo? ¿No? No, no. Y después en la administración necesariamente hay relaciones interpersonales, informacionales y decisionales. No me detengo ahí, eso es bastante evidente. Vamos a plantear ahora el siguiente tema, comportamiento organizacional. Bueno, ahí tienen otra frase más. Yo les decía que antes se estudiaba la administración de recursos humanos como un proceso, como si fuera un proceso productivo más. Esto ha cambiado, entendiendo de que proceso por definición es que una etapa comienza cuando termina la anterior. Y lamentablemente, por la complejidad que tiene este tipo de recursos, las cosas se producen de manera concomitante. No hay manera de terminar un proceso para empezar el siguiente. ¿Está bien? Y a esto se refiere el comportamiento organizacional. Ahí tiene una definición, no me detengo. En esta filmina donde tienen el modelo, es de lo que queremos hablar. En el centro, tienen a la organización, si quieren. Fíjense que tienen nivel organizacional, nivel grupal e individual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo les pregunto, ¿ustedes a cuál de los tres niveles pertenecen en sus trabajos? ¿Al nivel individual, al grupal o al organizacional? A los tres. A los tres. Exactamente. Con esto estamos queriendo decir, no hay manera de que nosotros nos pensemos separados, que nos pensemos como una etapa. ¿Está bien? Participamos de ese todo, esa organización es el todo a la vez. ¿Se entiende? Ujú, sí. Sí. Entonces, por eso no pensamos más la administración del recurso humano como un proceso. Porque en realidad, cuando estamos trabajando, estamos impactando en todos los niveles, en los procesos productivos o de servicios, en los niveles de interrelaciones individuales, grupales o organizacionales, en los procesos decisorios, es todo a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
esta división en niveles organizacional, grupal e individual, no es que exista esta división, está planteada para poder estudiarla porque tiene características diferentes cuando hacemos un estudio a nivel individual de uno grupal u organizacional. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Esta clasificación o esta división en niveles es solamente analítica, es para estudiarla. En la realidad somos toda una sola cosa, estamos todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Por qué les parece, pregunto, que estudiamos por separado el nivel individual, el grupal y el organizacional? ¿Y por qué no los clasificamos, qué sé yo, en blancos, negros, altos, bajos, medios, qué sé yo, no sé? Pienso que es más fácil entender cada uno de los procesos en cada etapa, en cada uno de los niveles, de lo que pasa dentro de la organización. Uh-huh. Bien. Para mí es para diferenciar lo individual como persona, como individuo, de la organización y del grupo. Bien. ¿Alguna otra idea? Y creo más en eso último, no es lo mismo, justamente hablábamos, las personas y su complejidad, no es lo mismo la parte grupal que la parte individual, y son diferentes aspectos de si bien es una organización compleja y completa, son diferentes formas de ver esa organización en esos aspectos. Creo que también si vamos entendiendo el individual, podemos ir después viendo cómo ese individual se relaciona o se comporta en el grupo y cómo después el grupo, en lo que ya estamos hablando de la organización como un todo. Uh-huh. ¿Quién es? ¿Alejandra o Sandra? Alejandra. A ver, esto último usaste una palabra cuando hablaste y es el comportamiento, y esa es la diferencia. A ver, yo le pregunto, cada uno de ustedes, ¿su comportamiento es igual cuando están solos, que cuando están en grupo, que cuando están en masa? No. No. Por lo menos en mi caso no. Esta es la diferencia. Por eso los clasificamos de esta manera. Todos tendemos a comportarnos de unas maneras si estamos solos, de otras maneras distintas si estamos en grupos pequeños, y de otra manera si estamos en grupos muy grandes que le llamamos masas. Para que tengan una idea, ya lo vamos a ver en profundidad, pero la diferencia entre grupo y masa es que en un grupo los integrantes del grupo tienen interacción directa entre todos, los miembros del grupo. Le llamamos masa cuando no hay interacción directa entre todos los integrantes o participantes. El ejemplo típico de masa, supónganse, es una, ¿cómo se llama? Una barra brava en un estadio, ¿sí? 20.000 personas no tienen interacción directa unas con otras, una manifestación, no tienen interacción directa. Ese es el nivel de masa, ¿está bien? Sí. Sí. El grupo no, nos conocemos o al menos tenemos relación, nos vemos unos a otros y tenemos interacción directa entre los que están participando del grupo. Esta es la diferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, retomo. Esta división o esta clasificación tiene que ver, primero para poder estudiarlo, como dijimos, es analítica, y tiene que ver con ese comportamiento, porque en general nos comportamos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale. Sí. En este modelo, como ven, a la izquierda tienen las variables o tienen variables independientes. ¿Sí? Estas variables independientes son aquellas variables externas a la organización que inciden en los individuos y por lo tanto estos individuos en sus conductas tanto individual, grupal como organizacional. ¿Está bien? Fíjense que en el modelo, las flechas, cada cuadradito no es que un cuadradito, el primero de arriba, que dice cambio de tecnología, sistema de comunicación, proceso administrativo y de producción, cultura, conflicto y poder,
tenga relación nada más que con el nivel organizacional. Estándares grupales, cohesión grupal y liderazgo y comunicación tenga que ver nada más que con el nivel grupal. Las flechas van del todo al todo. ¿Se entendió? Sí. Lo mismo para el otro lado, las variables dependientes. Fíjense, objetivos operativos o funcionales, organizacionales, personales y sociales, que, o casualidad, coinciden con los 4 tipos de objetivos que dijimos que tenía la Administración de Recursos Humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Toda la organización en su conjunto, en todos sus niveles, impactan sobre los 4 tipos de objetivos a la vez. No es uno a uno. ¿Estamos? Sí. Sí. Vuelvo entonces. Variables independientes. ¿Con esto qué queremos decir? Supónganse, culturas, fíjense que dice por ahí. Sí. Nosotros como nación, ahora coronavirus, somos una cultura que estamos acostumbrados a obedecer las normas que nos dictan. No. A los alemanes le dijeron una sola vez, no salgan a la calle, y no salen a la calle. Está Nadie bien. se le ocurre discutir nada, poner habeas corpus, amparo, acusar al ministro, nada. Dijeron de que no hay que salir a la calle y no salen a la calle. Se acabó. No andan con mucha vuelta. Eso que culturalmente tenemos adentro, obviamente el individuo va a la organización con esa cultura. Difícilmente estemos acostumbrados culturalmente a no obedecer normas y después cuando vayamos a trabajar las obedezcamos. No es así. ¿Está bien? Sí. Por eso se llaman variables independientes. Porque no dependen de la organización o del administrador. En gran medida están supeditadas y no tenemos muchas opciones al respecto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ahí tienen una serie, pueden pensar infinitas variables, ¿sí? Algunas tienen mayor presión sobre las conductas y otras tienen menor presión. Si bien son independientes, en las organizaciones las personas normalmente trabajan un largo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En ese tiempo de trabajo, obviamente las personas se van moldeando, se llama socialización, se van moldeando y van adecuando sus comportamientos, con lo cual a lo mejor yo tenía una cultura o unas conductas asociadas de, por ejemplo, poca cohesión grupal, o sea, no me gusta mucho trabajar en grupo. En la empresa donde trabajo, o en la organización donde trabajo, no me queda otra más que trabajar en grupo. Con el tiempo me voy a acostumbrar y me va a terminar hasta gustando trabajar en grupo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir que esas variables, si bien son independientes, claramente la organización va a tener algún efecto, pero se tienen que dar procesos largos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Del otro lado, bueno, las variables contingentes y contextuales son variables de contexto que inciden en la organización. El coronavirus de hoy, la devaluación del 2001, cualquier tipo de variables o contingencias que produzcan y que claramente tienen impacto sobre la organización y sus trabajadores, eso está clarito. ¿Está bien? Sí. Del otro lado del modelo, y nos faltan 4 minutos, así que trataré de redondear acá, las variables dependientes, que les decía que son justamente los objetivos de la Administración de Recursos Humanos, lo que decía, no tengo manera de que mi actitud personal individual impacte solamente en los objetivos operativos y no en los personales o los sociales. ¿Sí? Supónganse que yo me peleé con mi jefe. Sandra, ¿dónde trabajabas? ¿No nos escucha? Hola. Sandra, digo.
No está, parece. No en la parece cuenta. conectada. Listo. Alejandra, ¿dónde estabas en rentas? No, en la contaduría, Contaduría General. el municipio. Sí. Bárbaro. Suponete que te peleaste con el jefe o te peleaste con todos los empleados. Por lo tanto, ellos ¿qué van a hacer? No van a poner el esfuerzo porque se enojaron con vos. ¿Está bien? Sí, Bien. Eso va a ir en detrimento de los objetivos operativos porque no se van a poder, suponiendo, sacar las órdenes de pago. tal cual. Bien. Si no sacan las órdenes de pago, ¿qué es lo que pasa? Y no se paga, y los proveedores se van a quejar, y bueno, y se va a armar ahí un... Y si los proveedores se enojan, ¿qué hacen? Se van a quejar con el Y no van a jefe prestar los y servicios. no van a prestar servicios. Y si no Sí, tal prestan cual. los servicios, no vamos a poder cumplir con los servicios sociales, con lo cual Con los estamos servicios afectando los sociales, objetivos sociales de la organización. Sí, Y a su vez los organizacionales porque era el bien común. sí, tal cual. Y a su vez la gente se va a sentir mal, ¿sí? Porque cuando la sociedad diga de que no están barriendo, le van a echar la culpa al barrendero y no al intendente, Tal cual, sí. etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de decir es que los comportamientos al interior de la organización, ya sean individuales, grupales o en su conjunto, no impactan solamente en uno de los tipos de objetivos, sino que todo el tiempo está todo mezclado y todo se va interrelacionando y tiene impacto general en todos los tipos de objetivos. ¿Se entiende? Sí. 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 Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque nos quedan un minuto. ¿No? No, fue bastante claro. Sí, Bueno. sí, sí. Daniela, la o Pamela, o complejidad. las chicas. ¿Sí, Cristian? No, digo, clara la complejidad en la que estamos inmersos, digamos. Tal cual. porque- Tal cual. ¿Actividades, chicas, para decirles? Sí, perdón, están en el aula, ¿sí? Ya pueden hacer el práctico, que es sobre modelo de comportamiento organizacional. Y también hay una guía de estudio sobre las características de los recursos humanos, que eso también ya lo podrían hacer. El práctico, Dani, es sobre modelo de comportamiento organizacional y Sí. objetivos. Y objetivos también, sí, las dos cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Bien. ¿Para cuándo creen que podemos tener el práctico hecho? El práctico, la guía de estudio, todo eso. ¿Para el martes que viene? Hoy es... sí. Hoy Una es semana. martes. Una Exacto. semana. Sí. Sí. Perfecto. ¿Listo? Así tienen el fin de semana también para Sí, hacerlo. buenísimo. Bueno, eso acordamos. Bueno, nos encontramos el jueves a las 18. Bueno, Bárbaro. bárbaro. Bueno. Gracias, ¿eh?